Este lunes, Israel y Hamás han acordado extender la tregua en la Franja de Gaza hasta el jueves. Así, con la mediación de Qatar, Estados Unidos y Egipto, se prolonga 2 días más el cese de los combates acordado el pasado viernes a cambio de la liberación de rehenes israelíes y de prisioneros palestinos. Así ha confirmado el nuevo acuerdo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí. Escuchemos. El Estado de Qatar anuncia que como parte de la mediación en curso se ha llegado a un acuerdo para prorrogar la pausa humanitaria por otros 2 días en la Franja de Gaza. Naciones Unidas pide que este entendimiento desencadene en el fin de la guerra. El diálogo que condujo a la liberación de los rehenes retenidos por Hamás y los prisioneros palestinos de las cárceles israelíes debe continuar. Los países deben utilizar su influencia para un cese del fuego humanitario y apoyar medidas irreversibles hacia el único futuro sostenible para la región, una solución de 2 estados. Mientras que, de momento, el gobierno de Israel rechaza, al menos públicamente, esta idea. En relación con los rehenes, continuamos con lo descrito y continuamos con la meta principal, como lo hemos dicho: traer a los rehenes, eliminar a Hamás y, por supuesto, asegurarnos de que esta amenaza no se repita en Gaza, sin importar lo que fuera, y que no haya ningún régimen que aliente el terrorismo, eduque para el terrorismo y pague por el terrorismo. ¿Hasta cuándo se puede prolongar esta tregua? ¿De qué depende? ¿A un bando le interesa más que a otro retomar la guerra? Lo analizamos a continuación en el debate de France 24 con Daniel Abundis. Él es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en el Tecnológico de Monterrey y doctor en Relaciones Internacionales y especialista en Medio Oriente. Y con el también doctor Ignacio Rulansky, profesor y coordinador del Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de La Plata. Daniel, Ignacio, muchísimas gracias a ambos por participar en el debate de France 24. Para entrar en materia, para empezar a abordar esta tregua, les pido precisamente su lectura rápida, a grandes rasgos, de esta prórroga anunciada este lunes. Daniel, empiezo por usted. Hola, qué gusto saludarles como siempre desde México. Un saludo también a mi colega hasta Buenos Aires. Y bueno, ¿cómo comenzar? Con una lectura acotada de esta narrativa en torno a la tregua entre Israel y Hamás. Bueno, se ha expandido 2 días más, toda vez que siguen las negociaciones en torno al tema de los rehenes que se han venido liberando por parte del Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, y también el tema de los presos políticos en Palestina por parte del Estado de Israel. De entrada, a mí me parece que hay un desgaste importante en la lógica del Estado de Israel, es decir, hay una crisis interna al interior del Estado de Israel, hay insatisfacción por parte de la propia población israelí, en el sentido de que Benjamín Netanyahu, Mr. Security, pues de alguna u otra manera no ha cumplido con las expectativas y a final de cuentas también está muy golpeado por parte de la lógica de la comunidad internacional. La credibilidad de Israel se viene desdibujando con los ya 12,000 muertos y muertas que lleva esta situación desde el comienzo de esta ofensiva militar, producto de las intervenciones de Hamás al interior de Israel el 7 de octubre. Una lógica de tregua también mediada en gran parte por algunas potencias de carácter regional, el caso de Qatar, que me parece juega una lógica importantísima aquí, y por otro lado, pues bueno, reitero, un Estado de Israel que cada vez más se ve más, digámoslo así, quiero decir la palabra apropiada, digamos, acorralado, en el sentido de que hay que frenar. Es insostenible lo que se está manteniendo en términos de vida humana y también, sobre todo, para una democracia como se ostenta al interior de la región de Oriente Medio. Daniel, pues vamos a entrar en todos estos ángulos de análisis a lo largo de este programa. Solamente una puntualización. En las últimas horas, las autoridades de Gaza han elevado a más de 15.000 las personas que han muerto en esta ofensiva israelí contra el enclave palestino, mientras que más de 7.000 permanecerían todavía desaparecidas. Ahora sí, Ignacio, antes de entrar en detalle, le pido a usted su lectura rápida de esta tregua. ¿Le ha sorprendido? ¿Se lo esperaba? ¿Qué indica? Bueno, antes que nada, buenas tardes y gracias por la invitación. También saludos al colega. Y podría complementar un poco lo que comentó. En principio, sí, hay una presión inmensa de la comunidad internacional para que ambas partes cesen las hostilidades, en particular
desde el lado institucional del Estado de Israel, también en lo que hace a su representación de las demandas de la sociedad civil y particularmente de los familiares de las víctimas. La presión es inmensa, creciente, y la desesperación de los familiares que todavía aguardan el regreso de estas víctimas que han sido prisioneras del ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre, generan un nivel de consternación que acelera también este proceso de negociaciones, como se mencionó antes, mediado por el Estado catarí, por Estados Unidos. También hay terceros países con población civil capturada por Hamás que están presionando a otros estados, como por ejemplo del lado de Tailandia hacia el gobierno iraní, aliado de Hamás, o también familiares de víctimas de nacionalidad rusa, instando al Kremlin a tomar cartas en el asunto. Entonces todo eso también forma parte de la situación, al mismo tiempo que deviene insostenible para Hamás mantener el control en la Franja de Gaza con una población tan desgastada, tan hambreada, con insuficiencia de insumos médicos, en parte por los bloqueos que ya han sido descritos durante todas estas semanas y también en virtud del acopio que hace esta organización de esos mismos recursos con objetivos militares. Entonces, todas las partes están muy desgastadas y en este momento la urgencia de mostrar algún tipo de avance o de objetivo conquistado es apremiante para ambos. En el caso del Estado de Israel, conseguir la liberación de rehenes, del otro lado al menos prisioneros de guerra, como se estimaba en un comienzo, que esto también era parte del objetivo de Hamás. Precisamente antes de centrarnos en el papel que ambos han mencionado de Qatar o de Estados Unidos en estas negociaciones, centrémonos precisamente en lo que ganan ambas partes en esta tregua, en lo que podrían ganar si se reanuda la guerra o en lo que podrían perder. Y empecemos por Israel, antes recordando que según la información que ha trascendido de estas negociaciones, Hamás quería alargar la tregua 4 días más, mientras que Israel buscaba una prórroga día a día. Finalmente ha sido anunciada esta prórroga por 2 días más. Daniel, entonces voy con usted. ¿Qué gana Israel con esta prórroga en particular? A mí me parece que gana o lo que está buscando, ¿no? En sintonía con lo que ya comentaba mi colega desde Argentina, busca subsanar un poco esta lógica de la presión que está recibiendo desde distintos frentes, ¿no? Por un lado, como bien se mencionaba, por los familiares de las víctimas de la incursión de Hamás, y por otro lado también Benjamín Netanyahu gana tiempo. ¿Por qué? Porque se está pidiendo su dimisión. Sabemos que viene de distintos escándalos, sabemos que no estaba bien posicionado y no ha gustado. Particularmente hay muchas rupturas, tanto al interior del sionismo como al interior de la propia sociedad israelí, que no ve con buenos ojos particularmente la manera en cómo se han dado las cosas en medio de esta incursión. Ya lo mencionaba usted, las cifras son terribles, ¿no? 12, 15 mil muertos, el tema de los y las desaparecidas, pero sobre todo también el tema de los y las desplazadas, que también es un tema no menor. Ya los indicadores, según distintas fuentes, nos hablan de que ya se ha superado en número de desplazados y de desplazadas lo que aconteció en la Nakba. Ya se habla de una segunda Nakba, entendiendo esta lógica de cuando se crea el Estado de Israel en 1948, poco más de 500,000 personas que salen expulsadas a final de cuentas de sus lugares de origen, y ahora pues ya estamos hablando de un número que supera esto ya con creces. En medio de esto las presiones no cesan, y también entender el rol de Qatar, que para mí es fundamental, como un pivote de resistencia en medio de una suerte de estados que han venido después de los acuerdos de Abraham normalizando relaciones con el Estado de Israel. ¿Qué es lo que gana Israel con la tregua? Me parece que tiempo, me parece que credibilidad para, desde alguna manera, seguir con la narrativa, al menos hacia el interior y también hacia el exterior, de poder hasta cierto punto seguir con esta lógica de una intervención de corte quirúrgico, que desafortunadamente y por las propias condiciones geográficas y poblacionales de la Franja de Gaza, esto no puede ser quirúrgico. 365 kilómetros cuadrados, más de 2.5 millones de habitantes, esto no pasa por lo quirúrgico, y bueno, ya la cuestión humanitaria está pasando mucha factura. Reitero, bajo esa dinámica, un Estado de Israel cada vez más desgastado en su interior como democracia,
tildada de etnocracia y también hacia el exterior, sobre todo por el papel Sí. que juegan últimamente las redes sociales. Precisamente Naciones Unidas ha publicado unas últimas cifras según las cuales 1,7 millones de personas estarían desplazadas forzosamente al interior de la Franja de Gaza, lo que equivaldría aproximadamente al 80% de la población del enclave palestino. Ignacio, le traslado a usted la pregunta sobre por qué Israel en este momento acepta la tregua y acepta alargarla después de 7 semanas de guerra, después de una ofensiva en la que ha matado a más de 15.000 personas. Bueno, tendríamos que recordar entonces que hay una presión inmensa por parte de los familiares para obtener algún tipo de respuesta. El gobierno israelí viene ya desde su conformación, es decir, la coalición gobernante viene atravesando un proceso de desgaste inmenso en el cual durante todo el año se han visto protestas masivas en contra de una reforma judicial que fue entendida por buena parte de la población civil como un golpe judicial para de alguna manera blindar a Netanyahu respecto a toda una serie de causas judiciales que básicamente tendrían que derivar en su encarcelamiento. Y bueno, en un contexto de un malestar social extremo ya esto es básicamente insostenible, es decir, la sociedad civil, particularmente los grupos de familiares, piden respuestas, entonces de ahí que el compromiso ahora a establecer algún tipo de tregua que permita este intercambio de rehenes por prisioneros y al mismo tiempo establecer tanto una mejor lectura militar de la situación para continuar con la lucha contra Hamás, por un lado, como también seguir negociando con países como Qatar, Estados Unidos u otras fuerzas, pero principalmente estas dos, otras podrían ser Egipto o Turquía, pero que no tienen el mismo protagonismo. Entonces, todo esto entra en ese tablero de operaciones que está teniendo en cuenta el gobierno israelí, pero hay que también enfatizar que este episodio se inscribe en el marco de un ataque terrorista donde se han producido violaciones, mutilaciones, secuestro, tortura y asesinato, y que aquí la cuestión de la legítima defensa contra un ataque que ha violado el territorio soberano del Estado de Israel requiere algún tipo de respuesta, por lo menos para poder recuperar a los rehenes. Acá la magnitud de la respuesta o el tipo de intervención, un poco como se mencionaba, concita esta crítica a nivel internacional, inclusive también reparos del gobierno de Estados Unidos que durante todo este periodo fue intentando consensuar vía Qatar, vía entonces socios también de Hamás, algún tipo de arreglo como para llegar a un cese al fuego o a este tipo de pausas humanitarias o treguas. Pero hay que recordar esto y enfatizarlo, porque si bien la situación en Gaza y la crisis humanitaria es absolutamente angustiante y terrible, y lo mismo habría que agregar en Cisjordania, donde sí hay otro tanto, hay otra situación allí que está también escapándose de las manos al gobierno israelí, lo que tiene que ver con la tensión entre el movimiento colono y la población palestina de Cisjordania, pero Israel también está respondiendo a ese ataque infame por parte del grupo terrorista Hamás. Pero en esta respuesta, Ignacio, entonces, ahora, según se desprende de sus palabras, Israel se estaría centrando en recuperar al menos rehenes para, digamos, responder a esta presión de los familiares de los rehenes, que son los que han estado pidiendo un cese al fuego desde hace semanas. Entonces, esto, Daniel, podría llevar a que Israel aceptara ir prorrogando esta tregua día tras día. Bueno, a mí me lo parece que sí, porque al final de cuentas la lógica es la liberación de estos rehenes. Coincido que el tema de la sociedad civil es importante. No se puede justificar bajo ninguna lógica, y lo vengo diciendo desde el 7 de octubre, la violencia hacia civiles, pero sí explicar bajo la lógica de un colonialismo de asentamiento que viene desde 1948.
Y en este sentido, sí me parece muy importante que lo que viene haciendo Hamás y como está respondiendo Israel también, pues incide ya en algo que ha pasado en otros momentos de la historia de este desafortunado entramado, que tiene que ver con la liberación de Gilad Shalit. Cuando liberan a Gilad Shalit, pues se liberaron más de 1,000 presos palestinos. Y ahora la lógica jamás en su primer momento, en su primer discurso decía todos por todos. La lógica no pasa por ahí entonces, pero a mí me parece muy importante atender a esto. ¿Por qué? Porque jamás está siendo muy, muy preciso con el tipo de liderazgos que busca negociar que se liberen en una sociedad palestina carente de liderazgos. Entonces, jamás está siendo bastante estratégico, pero por otro lado, el gobierno de Israel también no ha cedido bajo esta lógica de lo que podrían representar estos liderazgos palestinos afuera de las prisiones israelíes, y sin embargo quienes desafortunadamente siguen pagando por esto son civiles que bajo ninguna circunstancia, porque coincido, ciertamente cuando se habla de terrorismo hablamos de crímenes de guerra, pero por otro lado tenemos que condenar sobre todo el hecho de que no ha sido una intervención por nada quirúrgica, porque ya se han utilizado armas prohibidas por convenciones internacionales, porque ha habido un desplazamiento, porque no se han respetado los corredores humanitarios y particularmente no hay un Estado, digamos, de derecho que se garantiza al interior de la Franja de Gaza. Precisamente hablemos de Hamás en estos momentos y de lo que estaría buscando con esta tregua y lo que puede perder si se acaba, porque en declaraciones a la cadena qatarí Al Jazeera, Ghazi Hamad, de la cúpula política de Hamás, ha declarado este lunes que lo que esperan es detener esta guerra y detener la agresión israelí después de esta tregua. Le pregunto, Ignacio, si están en igualdad de condiciones negociando Hamás e Israel, si lo que tienen que ganar o perder es lo mismo. No están en igualdad de condiciones, ni tampoco la institucionalidad de cada uno hace a una responsabilidad ética semejante, porque en un caso hablamos de un Estado de derecho reconocido por la comunidad internacional, y en el otro caso hablamos de una organización que pertenece o que se inscribe dentro de un conjunto de otras fuerzas políticas, algunas con brazos armados, otras no necesariamente, dentro del campo político palestino, pero donde no existe un Estado de derecho pleno. Entonces, lo que tenemos del lado palestino, si se quiere, que es más complejo que decir solamente un lado, es, por un lado, la Administración Nacional Palestina, presente en algunos enclaves de Cisjordania, interrumpidos por los asentamientos israelíes, o sea, con un control no pleno de esos territorios, por eso que se los denomina territorios ocupados, y por otro lado, escindido de ello, el enclave de la Franja de Gaza, gobernado de facto por Hamás, pero sin una institucionalidad política reconocida ni por la ANP, la Autoridad Nacional Palestina, ni por la comunidad internacional. Esto es así básicamente desde que en las elecciones de 2006 se produjo el enfrentamiento entre Fatah, que gobierna Cisjordania, digamos, las partes de Cisjordania aún que están bajo control de la Autoridad Nacional Palestina, y Hamás, que había sido ungido como vencedor en esas elecciones. Después de ello comenzó una lucha fratricida entre ambas fuerzas y en el presente no tenemos un Estado palestino que pueda responder de la misma manera frente a los hechos de los cuales Hamás es responsable. Pero, Daniel, puntualicemos en esta cuestión. En lo que Hamás, si se reanuda una guerra, vuelve a tener a la población a la que gobierna de facto sometida a bombardeos de los que no sabe si va a poder escapar, a una situación de crisis humanitaria descrita por todas las organizaciones internacionales. Por lo tanto, tiene en juego también su autoridad frente a la población que vive en el enclave, o la posibilidad de mantenerla a salvo. Desafortunadamente jamás instrumentaliza particularmente sus réditos políticos
a través de víctimas palestinas, porque no podemos romantizar a Hamás, pero tampoco podemos verlo como una burda entidad terrorista, a mí me lo parece, porque es un movimiento sumamente heterodoxo que ha tenido distintos momentos, desde que surge en la primera intifada en 1987 hasta que se politiza y gana elecciones en 2006, me parece que ha incurrido en el terrorismo ciertamente, pero también ha reconocido de manera tácita a Israel, reconoció las fronteras anteriores a la ocupación de 1967, pero ciertamente hasta antes del 7 de octubre Hamás se había centrado particularmente en un declive político, es decir, Hamás no representa por mucho a los anhelos ni a los deseos políticos de la sociedad palestina. Ya el colega lo decía, ¿no? Estamos en medio de una guerra fratricida entre dos partidos, un proyecto secular por parte de la autoridad palestina y un proyecto de corte islamista. Y hasta antes del 7 de octubre, reitero, había una baja en la popularidad de Hamás, pero también una baja en la autoridad palestina. Tan es así que han surgido, y en los años post-pandemia, surgieron muchísimos grupos de resistencia, como la Guarida del León, como los batallones de Plata, como los batallones de Nablus, pero sobre todo la Guarida del León, de Nablus, que son movimientos que no responden a Hamás, que no responden a Fatah, y que hablan de derechos, que hablan de nuevas territorialidades, porque son generaciones post-Oslo que nunca han vivido derechos. Entonces, bajo esta dinámica, desafortunadamente Gaza se vuelve a convertir en un termómetro político y electoral para Hamás y también para Netanyahu, porque Hamás necesita de esos bombardeos para dar un golpe en la mesa y decir, aquí estamos como parte de la resistencia palestina a costa de civiles palestinos. Y por otro lado, Benjamín Netanyahu, que tendría que ser juzgado, que la sociedad israelí está pidiendo su dimisión, pues también gana estos réditos políticos en un momento de crisis, en un momento donde vuelve a apelar a la cohesión hacia un enemigo al exterior que está representado en Hamás y que está representado en Hezbollah, que a final de cuentas sabemos que es una proxy de la República Islámica de Irán en el Líbano. Sin embargo, lo que está trascendiendo de lo que dice, lo que pide la población palestina en Franja de Gaza es que quieren un cese el fuego definitivo, y es también lo que pide gran parte de la comunidad internacional. Le pregunto, Ignacio, hablemos ahora de la comunidad internacional, del rol que ha jugado Qatar, que ha sido clave en este entendimiento, en esta tregua. ¿Por qué Qatar? Explíquenos. Ok. El Estado catarí persigue precisamente un objetivo, que es el de establecerse como un Estado moderno, o visto por lo menos como un Estado moderno ante los ojos de la comunidad internacional, y para eso emprende inmensos esfuerzos en tratar de plasmar una agenda, por un lado ambiental, por otro lado que se inscribe en la lógica de la diplomacia deportiva, lógicas de soft power en muchos casos. Uno, por supuesto, fue el Mundial de Fútbol del año pasado. Es decir, Qatar trata de inscribirse en el marco de la comunidad internacional como un Estado económico fuerte, políticamente estable, que va modernizando su entramado institucional para empezar a otorgar derechos de representación a las mujeres. Entonces, está llevando a cabo una serie de transformaciones bastante notables al interior del Estado, pero también hacia afuera destina estos esfuerzos para mostrarse como un país pacífico que puede ser capaz de mediar, por ejemplo, entre Estados Unidos y los talibán en su momento, que ese fue uno de los grandes ejercicios que había emprendido el Emirato. Por supuesto que esta mediación no fue necesariamente exitosa, pero fue, como digo, uno de los tantos proyectos que llevó a cabo, y en el marco del conflicto palestino-israelí, esta misma lógica de tratar de establecerse como un actor creíble y confiable a los ojos de la comunidad internacional, lo lleva a pivotear como patrocinador de negociaciones entre el Estado de Israel vía Estados Unidos, que es uno de los grandes socios políticos y militares de Qatar también, y Hamás. Entonces puede generar esta especie de triangulación entre varias fuerzas. Del mismo modo que Qatar apoya económicamente a Hamás, también actúa ahora como mediador para que se liberen rehenes israelíes y, por otro lado, prisioneros palestinos en las cárceles israelíes. O sea, que juega un papel que entraña cierta ambivalencia, y agregando a la respuesta que había dado el colega
recién, que fue muy contundente, tendríamos que también poner sobre la mesa los intereses de estos otros actores, de Qatar, de Irán, de Hezbollah, de Estados Unidos, en el marco de cómo va evolucionando este conflicto, porque se hablaba probablemente más hace unas semanas de un posible frente entre Israel y Hezbollah que creciera de un modo que finalmente no se vio, aunque la tensión sigue latente, pero bueno, las ramificaciones regionales del conflicto desde el 7 de octubre en más nos llevaban a apreciar también los movimientos de todas estas otras fuerzas por fuera del contexto palestino-israelí en su dimensión específicamente local. Y precisamente usted hablaba de esta ambivalencia de Qatar, que aloja al mismo tiempo una oficina política de Hamás y una gran base militar estadounidense. Hablemos en concreto de los intereses y de estadounidenses en este conflicto. ¿Ha virado un poco o ha virado definitivamente la posición de Estados Unidos en esta guerra? ¿Qué tan influyente ha sido, válgase la redundancia, la influencia de Estados Unidos sobre Israel para que se llegara a esta tregua? Daniel. Bueno, a mí me lo parece que no ha cambiado del todo, porque a final de cuentas el mismo Joe Biden lo dijo, ¿no? El apoyo de Estados Unidos hacia Israel está escrito en piedra. Mi padre me inspiró sobre el sionismo y si Israel no hubiese existido, lo hubiera inventado Estados Unidos. Me parece que el apoyo de Estados Unidos a Israel es incuestionable y lo dicen las estadísticas, esos 3.8 billones de dólares anuales que además crecieron de manera exponencial durante la administración de Donald Trump. A mí me parece que no, el hecho de que estén los buques estadounidenses cerca de esto, pues no se pensó en un primer momento por una posible escalada entre Hamás e Israel, sino, como ya bien mencionaba también mi colega, pensado por un escalamiento de esta situación, particularmente por las tensiones que se dieron con la República Islámica de Irán, no precisamente con ellos, pero sí con su proxy, que es Hezbollah, pero después vino un esperado discurso de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, que decepcionó, ¿no? Particularmente a muchas de las personas que buscaban una intervención mucho mayor de Hezbollah, de Hassan Nasrallah, pero que se contiene, que se deslinda, que se desenmarca particularmente, dice esto fue obra de la resistencia palestina. Desde esta perspectiva de la resistencia palestina, los apoyamos, fue un golpe contundente, pero esto no tiene que ver con Hezbollah, esto tampoco tiene que ver con la República Islámica de Irán, pero también hay con otros actores involucrados, ¿no? Como lo pueden ser también los Houthis en Yemen, que también son otra proxy de la República Islámica de Irán, y un Estados Unidos, me lo parece a mí, con Biden, que sigue la lógica de apoyar al Estado de Israel, pero por otro lado mantener y hasta cierto punto viva la lógica y la dinámica de los dos estados. Estos dos estados que reitero, hoy en día están fuera de lo que se pueda conseguir, es decir, los dos estados me parece que hoy en día son más una quimera, sobre todo por los hechos consumados, por la política de asentamiento, por el estatus de Jerusalén, por el tema del agua, por el muro, pero hay que mantenerlo vivo, no hay que mantener viva esta lógica de los dos estados en medio de una realidad de apartheid institucionalizado al interior del Estado de Israel, Gaza y Cisjordania. Ignacio, Daniel dice entonces que la lógica o la solución de los dos estados está fuera de lo que se puede conseguir ahora mismo en estos diálogos que por el momento han logrado una tregua. No podemos hablar todavía de final de esta guerra. ¿Qué se puede lograr entonces en estos diálogos que avanzan con la mediación de Qatar, Estados Unidos, entre Israel y Hamás? Bueno, por ahora realmente estamos observando a cuentagotas el día a día. La minucia de cuántos rehenes y prisioneros se liberan cada mañana y si finalmente se hace efectivo ese intercambio o no. Realmente esa información está retaseada hasta último momento porque es sumamente delicada y porque tampoco siempre hay claridad de a qué conclusión llegan estas negociaciones. Pero en lo más inmediato, hoy por hoy, parece que el objetivo de las dos grandes fuerzas partícipes en esta situación es conseguir avances en esa dirección. Luego, como planteaban al comienzo del programa,
el objetivo del gobierno israelí en este momento, más allá de este intercambio de rehenes por prisioneros, es en última instancia destruir la capacidad bélica de Hamás y neutralizar su presencia en la Franja de Gaza, pero claro, la crisis humanitaria que esto genera, que ya fue planteada también y que comentamos, genera no solo un desgaste a nivel de la presión internacional y de la propia sociedad civil israelí, que tampoco está plenamente de acuerdo con la incursión militar en Gaza, ni tampoco con las discusiones que surgen desde el ala más de ultraderecha, incluso de legalizar la pena de muerte para los prisioneros de Hamás capturados y de quienes hoy por hoy se obtiene información sumamente sensible y con una potencialidad estratégica clave. Entonces, hay discursos que generan mucho resquemor y recelo dentro de esta sociedad civil tan conmocionada. De vuelta, con un gobierno muy débil, presionado a nivel internacional, que tiene que mostrar objetivos claros, pero al mismo tiempo tampoco puede terminar ocupando la Franja de Gaza de manera indeterminada en el tiempo, ni sostener esta falta de institucionalidad por parte de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, con una situación que se desborda en esta violencia entre militares, policía, colonos y la población palestina de Cisjordania, ni tampoco al interior de Israel. Entonces, a largo plazo van a haber secuelas que van a requerir mucho más compromiso y negociación a nivel político por parte de actores que se espera lo vayan a suceder a Netanyahu, pero tampoco tenemos tanta claridad de eso. Y mientras que, como planteaba el colega, del lado de los liderazgos políticos palestinos, lo que vaya a reemplazar a Hamás, tampoco sabemos. En este momento Fatah no tiene músculo político para eso y no se plantea ningún movimiento pacifista o dialoguista claro con apoyo popular contundente como para reemplazar esta vía de la violencia que plantean Hamás y Yihad Islámica. Daniel, le pido, porque ya a modo de conclusión nos quedamos sin tiempo, si considera que Israel, después de esta tregua, dure lo que dure, va a optar por perseguir la vía militar contra la Franja de Gaza y este discurso de acabar con Hamás lo logre o no. Sí, a mí me parece que es complicado hablar de acabar con Hamás, decir, en el corto y mediano plazo, porque no lo ha logrado Israel, particularmente por la dificultad de los liderazgos de este propio movimiento islamista. Hay una ruptura, hay que decirlo, al interior de Hamás entre Ismail Haniyeh y Khaled Mashal, y esta lógica de división entre dos alas antagónicas dentro del propio movimiento hace que la resistencia sea más difícil. Desafortunadamente, y como ya lo había mencionado el colega, los objetivos de Israel no han sido quirúrgicos y esto ha llevado a la crítica por parte de la sociedad internacional. Los objetivos día con día me parece que se están marcando en términos de los rehenes, pero lo que tendría que pasar para evitar estos espirales de violencia es una solución colegiada. Si pasa por los dos estados, si pasa por el estado binacional, secular y democrático, o si pasa por una lógica de nuevas territorialidades, a mí me parece que podría funcionar. Mientras no se ponga freno a la ocupación israelí y a la violación constante de derechos humanos, así como a la política de asentamiento que se ha venido generando desde el 67 al interior de Cisjordania, me parece que estos espirales de violencia van a seguir aumentando. Además de que tendríamos que ser muy claros con la lógica de Hamás. ¿Qué sucede con un Hamás que también se ve debilitado al interior de Palestina y que no representa, junto con la autoridad palestina, los legítimos deseos por parte de una sociedad palestina en el cansancio, en el ostracismo, pero también vulnerada en términos de sus derechos humanos, políticos y sociales? Pues para otro debate va a quedar el análisis sobre la situación en Cisjordania ocupada. Este lunes la noticia que hemos tenido es que el ministro de Finanzas israelí quiere ampliar la partida a 1.200 millones de dólares precisamente para ampliar el colonialismo, los asentamientos en Cisjordania ocupada, algo que ha levantado muchas críticas también por parte de la comunidad internacional. Esto lo analizaremos en otra ocasión. Yo les agradezco
agradezco a ambos su participación en este debate de France 24, también a nuestro equipo técnico y a nuestro equipo de producción, y recordarles que pueden volver a escuchar este y otros debates en Spotify en formato audio, también en otras plataformas de streaming y también en nuestro canal de YouTube, y que sigan con nosotros, que enseguida regresamos.